Le quiero dar la bienvenida a Nicolás. Y bueno, ahora es el turno de Carla. Carla tiene aquí 20 minutos. Ahí sí. Bueno, en primer lugar agradecer a los militantes de la Unión Nacional Estudiantil por generar esta instancia y haber realizado esta invitación a la Fundación CREA. Y bueno, el debate que acá se nos invita a desarrollar y lo que vamos a plantearles es también producto de una reflexión colectiva y por tanto todo lo que les voy a señalar acá va a representar parte de un trabajo que estamos empezando a desarrollar e impulsar por parte de la Fundación, y también los vamos a dejar invitados a que sigan viendo algunos de los elementos que queremos aportar a este amplio y profundo e importante debate que se está dando en Chile hoy día. Pensar la educación pública y el rol de las universidades católicas hoy no puede desenmarcarse del importante debate que se ha abierto estas últimas semanas en relación al financiamiento de la educación universitaria. Es a través del problema del financiamiento, a propósito de la demanda de gratuidad que levantó el movimiento estudiantil, que entramos al debate de lo público. Estamos enfrentando un escenario que hace décadas no se daba en nuestro país. Un debate público por reformar un pilar central del modelo de sociedad como es el de la educación, y pensar el gobierno y dibujar sus fronteras, siendo esa una cualidad secuestrada durante mucho tiempo por los consensos de la élite política y por tanto también del bloque dominante. Tuvo que pasar un fenómeno de fuerza extraordinaria como lo fueron las movilizaciones estudiantiles del 2011, pero además este impulso de movilizaciones iniciado en 2006 con los estudiantes secundarios, para que esta facultad de debate público sobre políticas públicas y el quehacer del gobierno y el Estado se lograra empezar a socializar nuevamente. Y que nos permita estar aquí, por fin, no solamente levantando consignas, sino que debatiendo el fondo de una reforma que podría incluso, dependiendo del nivel de fuerza que logremos tener, convertirse en una realidad. Fueron años de recomposición política y social en donde la arremetida neoliberal nos dejó atrincherados levantando solamente demandas de resistencia. Recordemos todos los ejes de demanda por los cuales se aglutinaba el movimiento estudiantil en la década del 90, fines del 90 en contra de la ley Marco, o a comienzos del 2000, 2004, 2005 en contra de la ley de financiamiento y acreditación, que en definitiva nos articulaba en torno a demandas de resistencia a ese impulso neoliberal. Pero el paso de la resistencia a las propuestas y en ello a elementos programáticos sustanciales para cambiar Chile y enrumbarlo a nuevos horizontes fue uno de los principales avances que se logró conquistar tras las movilizaciones del 2011. De esta forma, los estudiantes, levantando consignas programáticas, ya han ganado la idea de que la educación debe ser un derecho y por tanto gratuita, sin lucro, y que este derecho debe ser garantizado por el Estado. No obstante, bien sabemos que esta demanda puede materializarse de múltiples maneras, y la consigna de educación gratuita y sin lucro que levantaron los estudiantes con el apoyo mayoritario de la población puede llegar a cumplirse incluso sin cambiar necesariamente la brújula de este Chile neoliberal. Por ello, es tan relevante que hoy el debate esté centrado en cómo debe darse este derecho y en la forma en que el Estado debe garantizarlo. Pasamos así de la disputa por una idea o demanda social a la disputa por la forma y fondo de una política pública concreta. Y en ello es importante que no se pierda el protagonismo de quienes lograron instalar esta demanda, y por eso son tan importantes este tipo de instancias. Esta discusión ha tomado cuerpo en el concepto de lo público como aquella definición que llegaría a ordenar el sistema educativo. La educación, entre comillas, pública, se presenta así como la que garantizaría el derecho a la educación y por tanto sería la portadora de ciertos principios y también, por supuesto, de los recursos del Estado. Lo primero a constatar, y ahí compartiendo algunos de los elementos que recién se plantearon en la ponencia anterior, es que la discusión y la relación con el planteamiento de lo que es o no es público es bastante compleja y ambigua, y por lo tanto, que sea el eje ordenador también es sumamente complicado para este debate. La diversidad de la definición de lo público va desde la crítica liberal al concepto, definiéndolo como el ámbito de la autoridad y por tanto como una tiranía sobre la libertad individual, pasando por aquellos que le entregan a lo público la condición de ser el espacio que vela por la diversidad, por el bien común o por incluso también los intereses generales o la suma de los bienes individuales, o también entendiendo lo público como la homologación a lo estatal. Cada definición trae consigo una forma diferente de pensar
analizar cómo se debe operar desde el Estado y en este caso la relación que el Estado debe tener con la educación, ya sea justificando la entrega de recursos estatales a universidades privadas sin ninguna condición, estableciendo un fuerte marco regulatorio como condición para entregar fondos privados o simplemente no considerando las universidades privadas dentro de lo que se llamaría educación pública y homologando directamente lo público con lo estatal. Por tanto, nosotros partimos y creemos que es necesario iniciar este debate asumiendo que lo público como concepto no es unívoco ni estático, sino variable y que su definición depende abiertamente de los intereses de cada grupo o clase en un determinado contexto y que por lo tanto está en disputa lo que vamos a dotar de contenido en este concepto de lo público. Siendo así, muchas veces que lo que se denomina como comillas interés general no termina siendo más que los intereses del bloque dominante disfrazados de intereses generales, acogiendo a veces también alguna demanda o demandas de los sectores subalternos. En base a lo anterior, nuestra primera afirmación, por tanto, es que no basta con definir o basarse en el concepto de lo público para entrar a discutir cómo se va a garantizar este derecho a la educación, siendo urgente que comencemos desde ya a dotar el contenido de lo público de elementos claros para definirlo. Si no avanzamos en dicha senda, el debate actual terminará secuestrado en subterfugios argumentativos que en definitiva, tal como lo constatara Alberto Mayol en sus críticas y debates con el rector de la Universidad Diego Portales, terminarían siendo argumentos que lo único que buscan es ser baterías para poder argumentar cuánto dinero se necesita para cada uno de los espacios universitarios. Para nosotros, detrás del actual debate por la definición de lo público, se da un debate por la forma que debe adquirir el Estado en la reforma de la educación, forma que en definitiva se juega en qué tan abierta va a ser la educación al mercado o no, qué tan democrático va a ser su proyecto educativo y el sistema de decisiones internos de cada plantel universitario, y qué tan heterogénea va a ser la composición de la matrícula, entre otros temas. Y esto es importante, porque como ya dijo Gramsci, la forma que toma el Estado y las ideas que lo rigen son centrales en la conducción o hegemonía sobre la sociedad civil, tal como ya se han dado cuenta, al parecer de mejor manera que los sectores de izquierda, la derecha en este país. Pero este debate se da en un contexto determinado, en un Chile que ha culminado un proceso de neoliberalización extrema, con un mercado dominando alrededor del 80% de la matrícula de educación superior y con universidades tradicionales y comillas estatales que en la realidad también han sido abandonadas por el Estado y entregadas a las disputas en el mercado a las que obliga el sistema de autofinanciamiento. Es por ello que nuestra segunda afirmación al respecto es que debemos asumir que estos años son fundamentales para fijar una ruta de tránsito entre una educación secuestrada por el mercado en todos sus niveles y en todos los tipos de planteles hoy día existentes, hacia una educación garantizada por el Estado, la cual pueda en definitiva, ligada a un proyecto país, garantizar una educación superior, universitaria y técnica con un modelo donde la matrícula mayoritaria la tenga el sistema estatal, garantizando el pluralismo, excelencia y coherencia con las necesidades de la población y los diversos territorios. Este horizonte hoy no lo cumple ni siquiera lo que entendemos como sistema educacional público y por tanto lo que hemos de reformar es todo el modelo. Debemos tener una reforma educacional de raíz, de eso no cabe ninguna duda. Es por ello que consideramos que el debate lo debemos enfrentar buscando instalar un modelo transitorio que nos permita avanzar hacia dicho horizonte y que por tanto hoy día esté preocupado de cambiar la brújula neoliberal que hoy ha guiado todas las políticas públicas y ha condicionado todo el sistema educativo y todo el tipo de sistema de entrega de derechos sociales en Chile. Solo afirmando estos dos elementos, lo público como un concepto ambiguo, variable y que depende en realidad del contenido que los distintos sectores logren instalar en él, y la instalación necesaria de un modelo radicalmente distinto al actual en base a una ruta transitoria, es que podemos entrar al debate específico de lo público y el rol en ello que le competen a las universidades católicas y en particular a la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que guarda también algunas diferencias con otras universidades católicas del país. Entonces, ¿qué proponemos nosotros para lo público? Nuestra principal preocupación es que siendo lo público un concepto en disputa,
Su definición permita garantizar la educación como un derecho social, es decir, que la educación responda al interés de las mayorías y que, por tanto, no se rija por el mercado, sea gratuita y no lucre. Creemos que esto solo se puede garantizar democratizando la discusión sobre la reforma universitaria y sobre el proyecto educativo de las futuras universidades reformadas. Entendemos así que los centros de educación superior podrán avanzar a ser entendidos como públicos y en ello, por tanto, recibir los recursos, que es el tema en debate, solo de la mano de aperturas democráticas que permitan equiparar la fuerza de los actores sociales de la educación, ayudando así a quitarle peso a la élite política, a los intereses privados y al mercado dentro de estas. Para esto, resulta central que la reforma considere un sistema de acceso a las universidades que cambie la matrícula universitaria, permitiendo la entrada en igualdad de condiciones a los sectores populares hoy marginados. Esto puede lograrse con la masificación de los propedéuticos, por ejemplo, esta vez financiados por el Estado. En el mismo sentido, la gratuidad también cumple un rol de inclusión al eliminar la capacidad de pago de las familias como un filtro para entrar a las universidades. Nos parece también, junto con este cambio en el sistema de matrículas, que el financiamiento basal a la investigación y la extensión jugará un rol en la democratización del conocimiento, hoy concentrado en un par de universidades en Santiago. Esto permitiría que cada región del país investigue y se vincule además con las necesidades de la sociedad con la cual se relaciona y por tanto con sus territorios. Finalmente, en cuanto al proyecto educativo, creemos central generar aperturas en la comunidad universitaria, democratizando el consejo académico por medio de estatutos testamentales e incluyendo también a la sociedad civil de la comunidad por medio de consejos de la sociedad civil que incluyan representantes de organizaciones territoriales, culturales, sindicales y empresariales, entendiendo a los empresarios como un actor más de la sociedad civil, no como el actor totalizante que es hoy. Ya diciendo esto, y entendiendo por tanto el tema de lo público necesariamente ligado a las aperturas democráticas que tenemos que impulsar en cada uno de los espacios universitarios, y entrando a la discusión sobre qué hacer con las universidades privadas y en particular con las confesionales, creemos que la instauración de la educación como un derecho, con todos estos criterios y algunos otros, y con un sistema de financiamiento directo hacia las instituciones asegurando la gratuidad, debe partir necesariamente por las instituciones, comillas, estatales, las que se entienden como las instituciones hoy día parte del Estado en el bloque de las tradiciones, haciendo todas estas transformaciones necesarias en esta etapa para encaminarlas como el ejemplo del nuevo sistema reformado que deberemos tener para todos y para todas, asumiendo que hoy día estas universidades llamadas estatales no cumplen tampoco con estos criterios y tampoco vendrían a ser esta educación pública que queremos alcanzar. Esto no significa que en este periodo de transición hacia un nuevo modelo de educación no se deban financiar universidades privadas y católicas, pero para ello estas deberían decidir acogerse a un modelo de gobierno universitario democrático cumpliendo con todos estos criterios. El Estado no puede financiar la exclusión ni entregarle recursos a grupos controladores, ya sea la exclusión de grupos de la sociedad por medio del acceso o de la comunidad universitaria en la discusión del proyecto educativo. Se acogen a la normativa de aperturas democráticas que debieran discutirse, afianzarse y profundizarse en este proceso de discusión del proyecto educativo en el Parlamento y en la sociedad, o simplemente no podrán recibir recursos del Estado. En el caso de la Universidad Católica de Santiago, el grupo controlador es la Iglesia, y por más que se diga que esta no interviene en los procesos académicos, sigue siendo, por ejemplo, el Papa el que elige al rector, lo que tiene como resultado que no haya debate sobre el proyecto educativo de manera democrática, abierta, incluyendo a todos los estamentos en este plantel. Bajo estas condiciones, creemos que esta universidad no debiera recibir financiamiento estatal hasta que cambie esta lógica. Ahora bien, nadie puede decir que esto es imposible o que es pedirle a las universidades católicas que dejen de serlo. Prueba de ello es que las universidades católicas existen en las universidades católicas acá en Chile diferentes formas de gobierno universitario. Y también basta ver nuestra historia y la historia de este mismo plantel y entrar a lo que fueron las experiencias de las reformas del 67, cuando Castillo Velasco fue elegido como rector por la comunidad, generando luego reformas que permitieron a la comunidad universitaria tener un rol más activo.
La elección de Velasco fue ratificada por el Papa vía un acuerdo político con el entonces arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez. Ello mostró que la Universidad Católica no se desarma al momento de democratizarse. Creemos que una universidad católica como la del 67 a la del 73 en ese periodo sí podría ser financiada por el Estado, pero la universidad católica que tenemos hoy día en este plantel no podría serlo. Si enrumbar a Chile en un modelo neoliberal implicó una arremetida del mercado en todas las esferas, hoy para materializar el cambio de brújula hacia un modelo de sociedad donde efectivamente se garanticen los derechos sociales, hay que arremeter de manera democrática desde el Estado, pero también, por supuesto y por sobre todo, desde la distinta población, movimientos sociales y estamentos involucrados en cada uno de los planteles. Ese deberá ser el camino para avanzar hacia un nuevo sistema educacional, un sistema justo, democrático, sin exclusión, gratuito, de excelencia y sin lucro que por tantos años se ha demandado. En definitiva, nosotros consideramos que debemos entender que tenemos que atravesar por un periodo de transición en donde todos los planteles universitarios, en la medida en que podamos acordar con una participación importante de los movimientos sociales y en particular del movimiento estudiantil que permitió que llegáramos a este debate, definiendo lo que entendemos como esta educación pública alcanzar, fortaleciendo y robusteciendo un sistema ejemplar ya reformado de una educación pública hacia la cual avanzar, un periodo de transición en el cual todos los planteles que no cumplen con estas características, incluyendo la Universidad Católica, puedan avanzar hacia aquello para acercarnos a este nuevo modelo educacional que tanto necesitamos acá en Chile. Muchas gracias.